Eduardo Sánchez es ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid, España. Tiene un diploma de estudios avanzados en economía y gestión de la innovación y política tecnológica por la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en cooperación al desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. En los últimos años, coordina el área de Relaciones Institucionales y Empresas de Ongagua Ingeniería para el Desarrollo Humano, encargándose de las relaciones con actores estatales y no estatales, especialmente ONG, universidades, empresas y dando seguimiento de políticas de desarrollo, especialmente en el ámbito del acceso universal a los servicios básicos. Es autor de distintas investigaciones y artículos sobre empresa y desarrollo. En la actualidad, trabaja en el programa financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, Compromiso y Desarrollo, que persigue la incorporación de la empresa en la reducción de la pobreza. Ahora, sin más preámbulo, damos paso a la conferencia magistral a cargo del señor Eduardo Sánchez. También les pido para él un fuerte aplauso. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí en Honduras, en la conferencia de responsabilidad social empresarial, delante de tantas empresas, de las más importantes del país. Dirán ustedes, ¿cómo desde una organización social vienen a hablar a las empresas? Pues porque nos dimos cuenta que muchos de los problemas de desarrollo y de pobreza no se pueden solucionar sin la implicación de las empresas. Y es por eso que hace 8 años, con la Agencia Española de Cooperación Internacional, iniciamos un programa para intentar involucrar a las empresas en la resolución de muchos de los problemas relacionados con la pobreza y el desarrollo sostenible. A partir de este programa, pues hemos participado en varios foros de Centroamérica, hemos estado dando formaciones en República Dominicana, en Panamá, hemos hecho unas guías y unos manuales con Sumarse, que es la organización que agrupa a todas las asociaciones de RSE, y ahora es un honor pues estar también en Honduras y poder continuar también nuestra misión de involucrar a las empresas en esta lucha contra la pobreza. Me han pedido que haga esta sesión introductoria y la he dividido en 2 partes. Por una parte, vamos a intentar entender cómo es la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, más allá de estos 17 objetivos y estas 169 metas y sus indicadores. Esto va a ser la parte principal de la sesión. Veremos la importancia de la agenda, cuál es la lógica que nos ha llevado al punto en que nos encontramos, cuáles son sus elementos claves y cómo está Honduras respecto a esta agenda. Y en una segunda parte empezaremos a introducir lo que se seguirá viendo a lo largo del día de mañana y del viernes, cómo las empresas pueden concretar estos objetivos y estas metas en acciones muy concretas. Entonces será de alguna forma una introducción a todo el trabajo que se desarrollará a lo largo de la conferencia. Esta conferencia tiene un cierto reto porque el público es un poco heterogéneo. Entre el público están personas que saben mucho más que yo de los objetivos de desarrollo sostenible y lo hemos visto. Poco les voy a poder contar a algunos de ustedes que no sepan porque están trabajando en ellos desde hace muchos años, pero al menos intentaré llamar la atención sobre algunos aspectos innovadores o ponerles al día de lo que está pasando en otros países. Y por otra parte hay otras personas y otras empresas que se están iniciando. Para estas intentaré no contar exhaustivamente todos los ODS porque sería imposible, pero sí intentar guiarles para que puedan en el futuro ir profundizando. Sin más dilación, una primera introducción. ¿Por qué Fundarse dedica 3 días de trabajo a esta agenda? ¿Por qué es tan importante esta agenda? Pues hay muchos motivos y yo señalo aquí solo algunos. Primero, porque establece un consenso amplísimo sobre lo que es el desarrollo sostenible. Hasta el 2015
había muchas definiciones no coincidentes sobre qué es el desarrollo sostenible. Los ambientalistas tenían la suya, los teóricos del desarrollo y economistas tenían otra. Para las empresas, desarrollo era algo similar a crecimiento económico y para los trabajadores sociales el desarrollo es el desarrollo humano. Cada uno tiene su parte de razón, pero a partir del 2015 y por lo menos para los próximos 10 años, la definición de desarrollo sostenible es lo que dice esta agenda. Los que hayan participado en la construcción de esta agenda pues sabrán que hay elementos que se quedaron fuera. Bueno, es verdad, algún elemento se quedó fuera y se podrá trabajar localmente o parcialmente, pero lo importante es lo que sí que está en la agenda. Un segundo elemento es que establece un lenguaje común. Cuando hablamos de 17 Objetivos de Desarrollo, en cualquier parte del mundo sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Si alguien dice el ODS 6, sabe que está hablando de agua y saneamiento. Si habla de ODS 7, sabe que está hablando de energía. Este lenguaje común facilita muchísimo la interlocución entre actores muy dispares. Hasta ahora no lo teníamos tan ordenado y tan sistematizado. Y no solo hay un lenguaje común, sino que hay una forma de expresarlo común. Hasta una iconografía, si queremos. Cuando veamos la feria, veremos que todos utilizamos una iconografía muy parecida, lo que facilita enormemente la comunicación entre grupos que hasta ahora hablaban lenguajes muy distintos. Por otra parte, es una agenda muy transformadora, y esto es motivador. Hay mucha gente en el mundo que quiere transformar el mundo. Cuando me refiero al mundo, hablo desde nuestro mundo más doméstico, nuestras familias, nuestras empresas, nuestros barrios, nuestros municipios, a nuestros países o nuestro mundo global. Bueno, pues esta es la agenda para las personas transformadoras. Permite engancharse a todas esas gentes, esas personas, incluso los jóvenes, que quieren cambiar el mundo en que vivimos. Y además es una agenda ambiciosa, transformadora, pero que tiene plazo. Nos quedan, como muy bien decían, 12 años y medio. Se aprobó en el 2015, pero ya hemos consumido 2 años y medio. 2 años y medio que no han sido en balde, porque ya se están poniendo los primeros pasos en casi todos los países. Por otra parte, es una agenda muy inclusiva, como ya se ha señalado. Hay un convencimiento de que no se puede alcanzar sin la suma de todos los esfuerzos. Y esto también es novedoso. Hasta hace poco, en la Agenda de Naciones Unidas, las empresas tenían un rol menor. Naciones Unidas eran los gobiernos, los estados, las políticas públicas. A partir de esta agenda son, por supuesto, y seguirán siendo las políticas públicas, pero también son la acción coordinada de, como ya se ha dicho, universidades, actores sociales, academia, organizaciones campesinas. También tiene la ventaja de que están muy acotadas las metas. Son 169 metas con objetivos muy concretos. Hay que transponerlo, obviamente, a la situación de cada región, país, porque en cada contexto se parte de un punto de partida distinto, pero es una meta concreta con un plazo concreto, lo que permite medir, planificar, presupuestar y, de alguna forma, ver avances. Otro elemento también importante, al ser una agenda común, nos permite compararnos y aprender de otros. Honduras puede fácilmente ver lo que están haciendo sus países fronterizos, que está haciendo Guatemala, que está haciendo Nicaragua, que está haciendo El Salvador, ver qué soluciones les están funcionando bien, cuál no está funcionando bien, y esto permitirá impulsar el aprendizaje mucho más rápido. Y por último, son importantes porque para las empresas que sepan hacer una lectura correcta de esta agenda, supondrán oportunidades de negocio, oportunidades de desarrollo. Esto es por lo que en tantos foros se está hablando de esta temática. Y pongo aquí la transparencia de una jornada muy similar a esta que se ha celebrado esta mañana en España. Como verán, la iconografía es muy parecida, la temática es muy parecida. ¿Por qué las empresas no son parte del problema sino de la solución?
cómo el sector empresarial se tiene que sumar a la planificación del desarrollo sostenible del país. Pero esto que he traído hoy de España es lo mismo que está pasando en Colombia, en Chile, en Panamá, en todo el mundo. Es más, no es que haya habido esta mañana un evento similar al que estamos teniendo aquí en España, es que cada semana hay varios eventos de este tipo. Yo recibo 2 o 3 invitaciones a la semana y obviamente no puedo asistir a todos por muy interesante que sea. Hay una eclosión de la agenda de desarrollo sostenible en las empresas, en las administraciones públicas. España está preparando también su informe para presentarlo el 18 de julio en Nueva York. También en los gobiernos autonómicos, porque España tiene una estructura administrativa de regiones autonómicas y de municipios. Tienen ya sus planes el gobierno vasco, tiene su plan el gobierno valenciano, está haciendo su plan el gobierno catalán. Los municipios están haciendo sus planes, las universidades, todo el mundo está con esta agenda. ¿De acuerdo? Los principios que sustentan el desarrollo sostenible ya se han citado. Se puede recordar con la regla mnemotécnica de las 5 Ps: personas, prosperidad, planeta, paz y en inglés alianzas, partnership. Que al traducirlo no han encontrado una P equivalente en español, pero esa era la idea, que de alguna forma recoge cuáles son los objetivos que guían toda la agenda de desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Primera cuestión. Bueno, decíamos que hasta ahora había muchos debates, a partir del 2015 ya se va acotando. Sí que queda claro y se mantiene la definición que hizo Brundtland en el 1992 en la cumbre de Río sobre desarrollo sostenible, que planteaba que el desarrollo es sostenible si cubre las necesidades de la generación presente, pero no compromete el futuro de las nuevas generaciones. Entonces, desarrollo sostenible tiene una lógica temporal de largo alcance. Tenemos que ser sostenibles ahora, pero el mundo que dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, también tiene que ser sostenible. Como ya se ha señalado, integra las 3 agendas, y ahora veremos un poquito más en qué consisten: la ambiental, la social y la económica, pero las integra de otra forma distinta como se hacía habitualmente. Hasta ahora, cuando se integraba una agenda, se integraba desde la lógica de los impactos. Cuando se hacía un proyecto se decía ¿qué impacto va a tener? ¿Qué impacto ambiental? Y se pedía un estudio de impacto ambiental. ¿O qué impacto económico va a tener? ¿O qué impacto social? ¿No? Y muchos grandes proyectos incluso es obligatorio presentar estos impactos y estos informes. Y eso es importante. Pero lo que es más importante es darse cuenta de que muchos cambios no se verán al final, sino en el propio inicio. Y pongo algunos ejemplos. Los ambientalistas planteaban la protección del medio ambiente sin ser conscientes de que la pobreza, en algunos casos, es una causa de deterioro del medio ambiente, porque muchas veces el mal uso o el deterioro ambiental está motivado por cuestiones de pobreza. Por tanto, si se quiere conservar la naturaleza, hay que atajar la pobreza. O los ambientalistas decían, y también no solo los ambientalistas, las administraciones, hay un gravísimo problema de contaminación atmosférica en las grandes urbes de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud dice que en el mundo mueren en torno a 7 millones de personas cada año por contaminación atmosférica. Es un problema ambiental, pero si no se consigue la contribución de empresas que hagan un transporte limpio, un transporte de bajas emisiones, no se va a conseguir nunca que haya una movilidad en las grandes ciudades sin emisiones. Es un problema ambiental, pero que se tiene que solucionar desde una lógica de innovación empresarial y de nuevos modelos de transporte. Y también lo contrario. Se está luchando contra la pobreza sin darnos cuenta de que mucha gente pobre vive en zonas rurales y que sus medios de vida dependen del medio físico. ¿Qué va a pasar en este medio físico con el cambio climático?
cuando las sequías se prolonguen más de lo que ahora son, o cuando haya grandes huracanes o cuando haya grandes inundaciones. Es casi imposible combatir la pobreza si no se frena el cambio climático. Se estima que cada año hay 20 millones de refugiados climáticos en el mundo. 20 millones de personas que tienen que dejar sus medios de vida, sus hogares, sus casas, porque ya donde viven no les soporta su forma de vida. Si esto no lo paramos, posiblemente en el futuro sea más. Entonces, combatir la pobreza también es necesario frenar el cambio climático o frenar el deterioro ambiental. ¿Y qué decir de las empresas? Una empresa puede desarrollar su trabajo en un entorno social o ambiental que no sea sano, pues lo tendrá cada vez más difícil, ¿no? Y este es de alguna forma uno de los grandes mensajes. Los tres ámbitos están relacionados, pero no solo por los impactos que produce, sino porque para conseguir logros en cualquiera de los ámbitos hay que tocar al resto. Y también porque marca y recoge algunas de las agendas que ya se han ido trabajando durante décadas. Aunque se aprobaron en el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una trayectoria muy larga. La agenda de pobreza o la agenda social al menos tiene 15 años. Los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se aprobaron en el 2000, la Declaración del Milenio, ¿no? Y que han durado 15 años. Marcaron 8 metas que muchas de ellas coinciden con los 6 primeros ODS, ¿verdad? Ahora lo iremos viendo. Esta agenda fue una agenda incompleta. Incompleta porque, primero, trataba solo unas pocas temáticas, no trataba todas las temáticas. Segundo, porque apelaba solo a unos pocos países, los países que no cumplían estas metas, pero no era para los países desarrollados, era para los países en vías de desarrollo. Tercero, por la falta de ambición. Algunas metas estaban planteadas como reducir a la mitad el porcentaje de personas que no tengan agua y saneamiento. Bueno, ¿y la otra mitad? ¿Por qué esa falta de ambición? Estas cuestiones se identificaron cuando se hizo balance de estos 15 años de Objetivos de Desarrollo del Milenio en el informe del Secretario General de Naciones Unidas y se reconocieron. Se reconoció primero que se habían hecho logros importantísimos y de esos objetivos pues algunos países incluso llegaron a cumplir el objetivo antes de tiempo. Honduras es un ejemplo, que en el objetivo de alimentación pues cumplió antes de que llegara el 2015. También puso de manifiesto que cuando se alinean todos los esfuerzos nacionales e internacionales es posible cambiar grandes retos. Y también reconoció que faltaba mucho por hacer, que si, por ejemplo, en el objetivo de agua se había reducido a la mitad las personas que no disponían de agua, imaginemos que había una falta de cobertura del 30%, se quedaba al 15%, pues todavía quedaba otro 15%. Y no solo en temas que se habían planteado, sino en otros que al principio de los años 2000 no estaban tan en la agenda como podía ser los temas de equidad de género, que no era un tema que estaba en el año 2000 tan presente, o los temas de los conflictos o los temas del hambre. Entonces, este es un primer pilar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que recoge todo el trabajo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son los 6 primeros objetivos. Por otra parte, tenemos la agenda medioambiental. Esta agenda medioambiental es todavía más antigua. Los que ya tienen alguna edad a lo mejor recuerdan la cumbre de Río, la cumbre de 1992. Luego se replicó en el 2002 y se volvió a replicar en el 2012. Se llamaba la Cumbre de Desarrollo Sostenible, Río +20. Y fue en esta cumbre cuando dijeron no puede haber 2 agendas. Fue en la cumbre de Río 2012 cuando dijeron no puede haber 2 agendas, una ambiental y una social. Tienen que converger.
Y fue a partir de este ejercicio cuando se empezó a converger. Pero esta agenda también es interesante porque tiene muchísima experiencia acumulada. En el 1992 se estableció la Agenda 21, que hablaba del siglo XXI, cuando estábamos todavía en el siglo XX, ¿no? Y marcaron metas que de alguna forma pues han conseguido. Por ejemplo, hablaban de protección atmosférica. Los que vivimos esa época a lo mejor se acuerdan del gran problema que había con el agujero de la capa de ozono, que era un problema muy serio porque en algunas zonas en verano se estaba haciendo un agujero que no filtraba los rayos solares y producía pues daños importantes. Bueno, se puso sobre la mesa esa problemática y se ha solucionado. Ahora, afortunadamente, ya nadie habla del problema de la capa de ozono, ¿no? Del agujero de la capa de ozono. Se establecieron convenios internacionales importantísimos sobre biodiversidad, sobre desastres, sobre cambio climático. Las negociaciones que tenemos ahora son fruto de esta agenda. Y también se puso en marcha toda la agenda a nivel local, porque la agenda 21 hacía un llamamiento implícito a los municipios. Y es una agenda que hay que recuperar, porque mucha gente que trabajó esta agenda ya tiene unos pilares muy sólidos para, de alguna forma, unificarla con otra agenda. Y la tercera agenda que converge es la de desarrollo económico y empleo. ¿Por qué? Aquí traigo una gráfica que representa, por una parte, en las ordenadas, en la eje vertical, el índice de desarrollo humano. Un país o su población vive mejor cuanto más índice de desarrollo humano tenga. Y en las abscisas o eje horizontal, los ingresos de un país. ¿Y qué podemos observar? Que no hay ningún país en el mundo que tenga un alto desarrollo humano sin unos altos ingresos. No hay ningún país en el mundo. Si vemos los países que están por encima del 0,7, pues todos tienen unos altos ingresos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es necesario, sobre todo para los países con menos ingresos, aumentar sus ingresos, aumentar su riqueza global y luego también, por supuesto, repartirla bien. Porque si no hay ningún país con alto índice de desarrollo humano que no tenga altos ingresos, sí pasa lo contrario. Hay países con altos ingresos que no tienen alto desarrollo humano. ¿Por qué? Porque esos ingresos no, digamos, son inclusivos, no se reparten o no llegan a toda la población. A partir de esta gráfica, digamos, de que es imposible tener altos índices de desarrollo humano sin altos ingresos, la agenda del crecimiento ha ido ganando cada vez más peso. En la cumbre de Busan quedó patente y se ha incorporado de forma muy fuerte en, digamos, el tercer bloque de objetivos de desarrollo, los objetivos del 11 al 15. ¿De acuerdo? Como también ha dicho muy bien el representante del Gobierno, para hacer esta agenda hace falta recursos económicos. Están bien las palabras, están bien las metas, pero si se plantea el acceso universal al agua, pues habrá que hacer infraestructuras, y las infraestructuras pues tienen costes. Hace falta recursos económicos. En julio del 2015, el mismo año que se aprobó la agenda, hubo en paralelo, un poquito antes, la cumbre de Addis Abeba sobre financiación de desarrollo, donde se hicieron algunos acuerdos macroeconómicos para promover la financiación del desarrollo. La cooperación al desarrollo, por supuesto, es uno de ellos. Sigue vigente en la agenda el compromiso de los países ricos a dedicar recursos hacia los países en vías de desarrollo, pero hay más recursos. Están los recursos comerciales, están los recursos fiscales, están digamos, la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción. Hay muchas medidas para incrementar los recursos. Bien, pues esta era la agenda que recoge y además se incorporan algunos nuevos retos. El reto, por ejemplo, de la urbanización. No sé si ustedes son conscientes de que cada vez el mundo es más urbano. La gente va emigrando de las zonas rurales a las ciudades.
Quizá en Honduras no lo noten tanto porque tiene una dimensión más humana, pero en otras zonas del mundo, en los grandes países, pues ya van teniendo urbes de más de 10 millones de habitantes, y eso genera unas dinámicas pues, serias que hay que empezar a abordar. También es importante ser conscientes de cómo evoluciona demográficamente el mundo. En el mundo, afortunadamente, cada vez las personas viven más tiempo, y eso hace pues, que cada vez haya más gente mayor. Y eso cambia las lógicas de las administraciones, cambia las lógicas de los sistemas públicos de pensiones, de los sistemas de salud, cambia también la lógica de los jóvenes. Para que se hagan una idea, en Europa, en España, por ejemplo, ya estamos en tasas de crecimiento. La población ya no crece. Este año hay menos población que el año pasado. Y esto significa pues, que la población cada vez es un año mayor, que nos falta juventud. Yo cuando vengo a Centroamérica, a Honduras, me encanta ver todo lleno de gente joven, ¿no? Si ustedes van a España verán lo contrario. Cuando cojan un autobús verán solo gente mayor. Bueno, pues este es un reto, ya lo estamos viviendo en los países más desarrollados, pero de alguna forma también lo están viviendo ustedes en América Latina. Está habiendo poco a poco un cambio demográfico, y esto hay que tenerlo en cuenta en el futuro del desarrollo sostenible y en el futuro de las empresas. El problema del cambio climático, que es una cuestión que en las zonas, digamos, calientes, ¿no? Y en Honduras ustedes tienen el corredor seco, una zona de esas calientes donde impacta fuertemente, pues es un asunto grave. O en las zonas costeras, donde cada vez son más agresivos los efectos meteorológicos, los huracanes, las tormentas, ¿no? El acceso a la energía. Ya nadie cuestiona de que es imposible desarrollo productivo sin energía, y todavía hay países con un déficit de generación y distribución importantísimo. Bueno, nuevos retos que se van incorporando y que de alguna forma han ido constituyendo esta agenda. Realmente ustedes la conocen más de esta forma. Yo la he puesto con estos colores para que se hagan un poco idea. Los primeros 6 objetivos eran los objetivos que venían de la lógica de objetivos de desarrollo del milenio, las metas todavía pendientes. Los 4 siguientes son los que conciernen al crecimiento económico, la energía, el crecimiento, el empleo, la infraestructura, la industrialización, reducir la desigualdad, en el concepto que hablábamos de que si no es así, no se traduce el crecimiento en desarrollo humano. Los que están en rojo, del 11 al 15, son los que recogen la agenda medioambiental, y los 2 últimos son los que hacen referencia a la gobernabilidad. Gobernabilidad en términos de sociedades pacíficas, inclusivas, con acceso a la justicia, con instituciones eficientes, y gobernabilidad más soft, gobernabilidad, digamos, de cooperación internacional, de alianzas entre distintos actores. A mí me gusta verlos así, agrupados, pero es lo mismo que lo que tenemos aquí. Elementos claves de esta agenda. Ya sabemos lo que es el desarrollo sostenible, también sabemos de dónde viene y cuáles son los grandes bloques. Pero en el preámbulo, en la declaración, hay mensajes tan importantes como los ODS. A veces, por ir rápido, nos vamos a los ODS y nos olvidamos de la música que los acompaña, ¿no? Y la música que los acompaña también es muy importante, ¿no? La música de la ambición, ¿no? Algunos dicen que es, en algunos casos, demasiado ambicioso. Bueno, este es un debate interesante. ¿Se podrá conseguir? Algunos dicen que si no empezamos rápido a tomar medidas contundentes, en algunos países no se conseguirá, ¿no? Por ejemplo, el reto del acceso a la energía significa dar electricidad a 100 millones de personas al año. Eso es un reto muy importante, porque en algunos países el nivel económico hace que la energía sea muy caro para ellos. Entonces hay que ingeniarse otros mecanismos, que a lo mejor pueden ser las microredes o pueden ser los sistemas domiciliares, para salvar este reto de la electrificación tradicional, que eran las grandes redes. ¿De acuerdo? En el tema del agua pasa parecido.
Vamos avanzando y crear infraestructuras de agua es costoso y además son ciclos muy largos. El crecimiento económico, algunos metas decía, los países en desarrollo tienen que crecer un 7% al año, los más pobres. Crecer un 7% al año es muy difícil. Hay que tener un entorno global que ayude. Ambicioso, pero bueno, yo creo que para los transformadores del mundo es bueno tener objetivos ambiciosos. Y eso fue uno de los defectos de la agenda anterior, que era muy poco ambiciosa. Había países que decían, bueno, a mí esta agenda no me apela, porque si yo prácticamente ya lo he cumplido. Hay una lógica de universalidad. Antes se dividían los países entre países en desarrollo y países desarrollados. Con la sostenibilidad ya ningún país se puede considerar desarrollado. Todos los países tenemos retos de desarrollo. España tiene retos de desarrollo, Alemania tiene retos de desarrollo, Estados Unidos tiene retos de desarrollo. La división entre países desarrollados y países en desarrollo se va diluyendo. Todos tenemos retos de desarrollo. Serán distintos. Por supuesto, no es la misma problemática la de Honduras que la de Colombia, que la de Alemania, pero todos tenemos problemas de desarrollo. Y no solo eso, sino que el desarrollo de algunos países afecta al resto de los países. Es lo que se llaman los bienes públicos globales o, en su defecto, los males públicos globales. Hemos hablado antes del problema del cambio climático. En el fondo, el problema del cambio climático son las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Pero las concentraciones de CO2 en la atmósfera se producen en cualquier parte del planeta y afecta al resto del planeta. Por tanto, en el Objetivo de Desarrollo 13 de Cambio Climático estarán más implicados en la resolución del problema los países que más emiten. ¿De acuerdo? Que son países en desarrollo. Este objetivo es claramente un llamamiento a estos países. Pero no solo es un problema del cambio climático, es un problema, por ejemplo, de los problemas globales de salud pública. Cada vez estamos viendo más que el Zika, una enfermedad que aparece en una parte del mundo y se va extendiendo por todo el mundo. O los problemas de seguridad, o los problemas de migraciones, o los problemas de terrorismo. Hay muchos problemas que ya no son problemas locales, son problemas globales y, por tanto, hay que entenderlos así y hay que solucionarlos en todos los países. Es verdad, como decía, que cada país es distinto y cada país tiene responsabilidades distintas. Y aquí aplica lo mismo que aplica en los convenios del clima. Responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Cada uno tiene su responsabilidad, pero de alguna forma son distintas. Otro mensaje importante es el mensaje de no dejar a nadie atrás. No basta con que una parte de la sociedad o que algunos países en desarrollo. La medición del logro de la Agenda de Desarrollo será la medición de los últimos. Se medirá dónde están los últimos y ahí se verá hasta qué punto se ha conseguido o no se ha conseguido. Y este llamamiento a no dejar a nadie atrás aplica a todos los niveles. Aplica a los países menos adelantados y por eso hay unos llamamientos especiales hacia esos países. Aplica dentro de cada país a las regiones menos adelantadas. Aplica dentro de cada región a los colectivos menos adelantados. Dentro de cada colectivo aplica a la mitad de la población, que son las mujeres, que en casi todos los países también tienen un tratamiento distinto. ¿De acuerdo? Entonces, no dejar a nadie atrás significa tener una visión especial para los más vulnerables, para los que están más retrasados. También se ha comentado, y voy rápido, los ODS se exigirá la territorialización. Ya se ha dicho que muchas cuestiones que se tratan en el ámbito del territorio municipal, local. Exigirá la implicación, por tanto, de administraciones y de las empresas, pero en todas sus sedes, no solo en las sedes centrales. Hace un llamamiento también importante a la innovación. Se entiende que hay tecnologías, que hay modos de hacer, que hay innovaciones también sociales, organizativas, que pueden hacer que demos un salto rápido, ¿no? Que no es necesario seguir la trayectoria que se ha seguido en algunos países más adelantados.
Por ejemplo, hay ejemplos clarísimos. La telefonía móvil, bueno, pues hace 15 o 20 años no estaba desarrollada, hoy está muy desarrollada en prácticamente todo el mundo y permite que operaciones de pago o bancarias se hagan por el móvil. Y nos ahorramos la fase de que los bancos tengan que abrir oficinas en todas las comunidades, en todos los pueblos, en todos los barrios. De hecho, se está en el proceso contrario. En España se están cerrando las oficinas bancarias, porque las operaciones bancarias se pueden hacer con el móvil. Este es un ejemplo que se aplica a las finanzas, pero igual que este ejemplo, hay cientos de ejemplos que con sistemas innovadores permitirán un avance mucho más rápido. Y, por supuesto, los marcos nacionales. Cada país, y ha quedado muy bien contado, tienen que establecer cuáles son sus prioridades y cuáles son sus marcos. Para terminar esta parte de Objetivos de Desarrollo Sostenible, una mención a cómo está Honduras, ¿no? Y en la parte de abajo he puesto pues la tabla del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas que está disponible, el último, el del 2016, ¿no? Honduras tiene un índice de desarrollo humano de 0,625. Claro, a algunos esta cifra no les dirá mucho. El índice de desarrollo humano, de alguna forma, es un indicador sintético, fácil de hallar, que une tres de las ambiciones que todos tenemos. Todos aspiramos a tener una vida larga, todos queremos vivir muchos años, pero además una vida sana, ¿no? Entonces, el primer indicador, el primer elemento agregado que se incluye es la esperanza de vida al nacer. En Honduras, la esperanza de vida ahora es de 73,3 años, no está nada mal. Y además, en este sentido, es de los pocos ámbitos donde las mujeres tienen ventaja. La mayoría de las mujeres tienen una esperanza más alta que los hombres. Otro elemento al que todos aspiramos es a tener una buena educación. Una buena educación porque todos sabemos que la educación es la puerta al mercado laboral, pero no solo a eso, es también la puerta a tener más criterio, más libertad, más opciones vitales. Entonces, otro indicador es el número de años esperados de escolarización. Ahora en Honduras es de 11,2, aunque en la práctica es menos, ¿no? Esto es lo que se puede esperar de los niños que empiecen a nacer ahora. Y el tercer indicador es el económico. A todos nos gusta tener ciertos recursos económicos porque sabemos que eso nos da posibilidades de vida y libertad, ¿no? Honduras tiene de media $4.466 per cápita. Bueno, realmente no es así porque utilizan unos criterios de paridad de poder adquisitivo. No serían en dólares constantes, sino haciendo, digamos, un ajuste para equiparar a todos los países del mundo en función de su nivel de vida. Y con esto nos da que, y esto, claro, la fórmula matemática que nos da el numerito, que Honduras tiene un índice de 0,625. ¿Esto qué quiere decir? Que es un país que está con un índice de desarrollo medio, ¿de acuerdo? Los países con índice de desarrollo muy alto son los que tienen más de 0,8, los países de índice de desarrollo alto están entre 0,7 y 0,8, los medios están entre 0,55 y 0,7 y los bajos están por debajo de 0,55. Casualmente, Honduras está en la mitad del nivel medio, porque si es de 0,55 a 0,70, pues la mitad es justo 0,625. Si se ve históricamente, a veces en las noticias aparece el país ha subido un puesto, ha bajado un puesto, ha ganado. Bueno, es importante, pero más importante que eso es la trayectoria histórica, la tendencia. Y la tendencia de Honduras es positiva. En 1990, cuando se tomó la referencia para los ODM, Honduras tenía un índice de desarrollo bajo, por debajo de 0,50. Ya en el año 2000 empezó a tener un índice
empezó a entrar en la parte media, ¿de acuerdo? Ya tenía 0,55 y en estos 15 años ha ido escalando. Bueno, ¿cuál sería la meta? Pues la meta sería, de aquí al 2030, pues estar cerca ya de un índice de desarrollo alto. ¿Por qué no? ¿Por qué no se va a llegar al 0,07, que es lo que todos los países aspiran, ¿no? Es un reto importante, pero es un reto al que hay que avanzar. Otros indicadores, como hemos visto, el indicador social de desarrollo humano es uno de los importantes, pero hay otros. Aquí también del mismo informe he sacado algunos elementos ambientales y se pone por colores. El color más oscuro es cuando se está en el tercio mejor de los países, el color mediado es cuando se está en el tercio intermedio y el clarito es cuando se está en el tercio inferior. En la parte ambiental, Honduras, por ejemplo, está muy bien en consumo de energías renovables, más de la mitad de su energía renovable, o está muy bien en sus bajas emisiones de CO2. Sin embargo, se le destaca o tiene que afrontar un reto importante de que sus emisiones están aumentando. Y esto es una señal importante de no descuidarse. O se señala que está perdiendo mucha deforestación, que está perdiendo mucha masa forestal. Y esto es un llamamiento a Honduras sobre dos retos que tendrá que afrontar en el futuro. En la parte de sostenibilidad económica, pues los indicadores son medianos, está pues como le corresponde. Y en la parte de sostenibilidad social, pues hay elementos positivos, por ejemplo, la pobreza multidimensional está disminuyendo de forma muy importante, porque yo creo que el gobierno tiene claramente marcado cuál es el objetivo y está apuntando muy bien a cumplir ese objetivo, y aquí se reconoce. Hay una reducción de la pobreza dimensional de menos 6,7%, o el tema de distribución de ingresos. Bueno, este era lo que comentábamos, que la agenda nos permite compararnos y ver cómo estamos respecto a otros países. Esta es una foto de lo que han comentado, de cuál es la presentación en Naciones Unidas en Nueva York, en la Asamblea General, en la sesión especial. Y este es un informe interesantísimo que ha presentado muy brevemente, donde se plantea pues la vinculación con el sistema nacional y realmente merece la pena leerse. Bien, esta era la primera parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para intentar que entendieran cuál es su lógica. Y ahora empezamos con la segunda parte, la empresa frente a los ODS. ¿De acuerdo? Los ODS recogen toda la lógica empresarial de la sostenibilidad, que no es una lógica nueva, es una lógica que también tiene su trayectoria en Naciones Unidas. Fundarse es parte de ese movimiento global por las empresas sostenibles, que se agrupa en muchas instituciones, y las empresas líderes, muchas de las empresas líderes han entendido que ser sostenible es una ventaja competitiva a largo plazo. Quizá no a corto plazo, porque a corto plazo hay que hacer inversiones, pero a largo plazo esas inversiones redundan en beneficios. Beneficios, por ejemplo, si se aplica, mayor eficiencia con los recursos productivos, se utilizarán menos recursos productivos, por lo tanto tendrás menos costes. Entonces, lo que al principio puede parecer una inversión importante en eficiencia, a la larga es una reducción de coste. Minimiza los riesgos. Hay inversiones que son a muy largo plazo, inversiones que tienen que ser a 30, 40, 50 años. Por ejemplo, en el sistema energético, una red de distribución, una red de transporte, una planta de generación, tiene ciclos muy largos. Si las empresas son sostenibles, es más fácil que el riesgo sea menor y, por tanto, que la financiación para esos proyectos sea más barata, porque ya saben que a mayor riesgo, mayor carestía de la financiación.
En el sector minero es un sector paradigmático. Las minas, el sistema extractivo, también son inversiones enormes que hay que hacer al principio y que se capitalizan a lo largo de décadas. Ninguna institución financiera quiere apoyar a empresas poco sostenibles, porque les da miedo de que a largo plazo no quiebren y tengan un impago. Y estos temas se ven en cada vez más sectores y más empresas. Hay un tema también importante de clima laboral. A la mayoría de las personas les gusta ser buenas personas, les gusta trabajar en empresas que sean socialmente responsables, que sean sostenibles. Hay una cuestión de marca. Muchas de las marcas más reputadas se toman muy en serio la sostenibilidad. Hay un tema interesante, por ejemplo, de acceso a nuevos mercados. En la medida de que cada vez la gente está más sensibilizada con la sostenibilidad, una empresa sostenible se abre a nuevos mercados, a nuevos públicos. Y generalmente estas personas sensibilizadas muchas veces son de mayor poder adquisitivo. Se ve, por ejemplo, claramente en el mercado del café. En Europa, en Estados Unidos, cada vez hay más segmentos de café con valores sociales. Si una persona en Estados Unidos o en Alemania o en España paga $2 o $3 por un café, al menos que paga ese precio podrá exigir que venga de un cultivo sostenible, que es respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Y muchos más ejemplos. Entonces yo me atrevería aquí a parafrasear el lema de los ODS que dice no dejar a nadie atrás. Pues yo creo que también podríamos decir no dejar a ninguna empresa atrás, ¿no? Que ninguna empresa se quede descolgada de esta agenda de sostenibilidad y de esta agenda de desarrollo sostenible. Aquí solo pongo dos ejemplos de este movimiento de la sostenibilidad que ya es largo, ¿verdad? Está el Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible con su filial en Honduras del Consejo Hondureño Empresarial de Desarrollo Sostenible y todo el sistema de Naciones Unidas de reporte de sostenibilidad. Aquí hago un inciso de que el GRI, el sistema de reporte de sostenibilidad, ya está trabajando para que en las nuevas versiones de su herramienta, en la versión 5, se puedan incorporar la medición de la contribución de los ODS. El año pasado hicieron ya unas recomendaciones y una guía, pero lo que se espera es que la versión 5 de GRI, que es la herramienta más común de reporte de sostenibilidad, ya incluya indicadores para cómo las empresas tienen que reportar ODS. Y ya para ir terminando, les voy a comentar 3 enfoques para ligar las empresas con los ODS. El primer enfoque es de los 2 objetivos de desarrollo donde las empresas se ven siempre más apeladas, que son el objetivo de desarrollo 8, crecimiento económico y empleo, y el objetivo de desarrollo 13, creo, ya me bailan los números, de producción y consumo sostenible. ¿Por qué? 12, perdón. 12. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas son el motor del empleo y del crecimiento económico y porque las empresas producen. Por tanto, al producir tienen que ser especialmente cuidadosas en la forma como producen. Entonces, en todas las encuestas que se hacen a las empresas sobre cuáles son los objetivos de desarrollo que más les apelan, siempre sale el 8 y el 12. Aquí pongo una gráfica de los ingresos de los hogares hondureños. Bueno, pues en Honduras la mayoría de los ingresos, como en la mayoría de los países, pues viene del salario, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Entonces, para que las familias vivan bien, tiene que haber crecimiento económico y tiene que haber salarios, ¿de acuerdo? Pero no solo es por esto, sino porque también a mayor crecimiento y mayor salarios, pues mayores impuestos, mayor recaudación impositiva, ¿no? Bien sea por los impuestos directos o por los impuestos indirectos. Y esto es lo que permite a los estados
cubrir lo que no se puede cubrir con el sistema privado. Los sistemas públicos de educación, los sistemas de sanidad, las infraestructuras, la seguridad, todos los bienes públicos que el mercado no puede cubrir. Entonces, el crecimiento tiene una dimensión privada por los salarios, pero tiene una dimensión pública por los recursos públicos que recaudan a través de impuestos, ya sean directos o impuestos indirectos o impuestos a las personas físicas, ¿no? Aquí simplemente un comentario sobre el empleo. El empleo, en el último informe mundial sobre empleo, se comentaba pues cosas muy interesantes, aunque ya algunas son conocidas. El comercio es un gran estimulador del empleo. Generalmente, cuanto más se puede vender fuera, más se promociona la inversión en un país y, por tanto, el empleo. Se decía también que el entorno habilitador de cómo trabajan las empresas es fundamental. Entonces, no solo es una cuestión de la empresa, es también una cuestión del marco normativo, del marco regulatorio, ¿no? No es solo empresa, sino la empresa y su entorno. Se hablaba también de que la innovación genera empleo, aunque algunas personas o algunas fuentes y estudios digan que la robotización, la informática va a ir a destruir empleo. No, hay parte que se destruye, pero también parte que se genera, y en general innovación en muchos países supone también nuevas oportunidades de empleo. Importante que el empleo no solo son las empresas formales, sino que el empleo también son las empresas informales, y hay un reto por la formalización del empleo, o cómo vincular lo informal y lo formal. Y también importante que las empresas pequeñas son las que sustentan la mayor parte del empleo a nivel mundial. Las empresas grandes son muy importantes, pero también son muy importantes las pequeñas empresas. Y entonces, cómo en las cadenas de valor de las empresas se va uniéndolo la gran empresa con la pequeña empresa como suministradora, con el trabajo informal, es uno de los grandes retos del empleo. Aquí simplemente cito, pero no para que se lo lean con todo detalle, además mañana tendremos oportunidad de profundizar en la mesa de panelistas sobre este objetivo, el objetivo 8, que habla de crecimiento económico, las primeras 4 metas. Las siguientes metas hablan de empleo, de condiciones laborales, de entorno trabajo de seguro, y las 2 últimas metas hablan de 2 sectores muy específicos: el turismo sostenible, y en Honduras tienen una enorme potencialidad de turismo sostenible. Es un elemento que aparece en muchos objetivos, el turismo, como una fuente de atraer recursos, y en España lo sabemos bien, porque España es, digamos, su principal fuente de recursos externos es el turismo, ¿no? Más de 70 millones de personas, de turistas, vienen cada año a España. Es el primero o segundo país receptores de turismo en el mundo. Bueno, ahí hay un potencial enorme. Y otro llamamiento también que hacen aquí especialmente es al sistema financiero. Para el crecimiento económico y para el empleo hace falta a veces recursos financieros y hay que crear instrumentos adecuados. Mañana hablaremos un poquito de esto. Y el objetivo 12, que tampoco vamos a comentar en profundidad, pero simplemente me voy a quedar no con las metas de sostenibilidad, sino con las 3 últimas, que hablan de alentar a las empresas para que adopten prácticas sostenibles, y esa es la función, la misión principal de Fundarse y de los que estamos aquí. La 13, que habla también del rol de las administraciones públicas. En la medida que las administraciones públicas demanden empresas sostenibles, a las empresas no les quedará más remedio que adecuarse a los pliegos de condiciones. En Madrid hemos vivido en los últimos meses un debate muy interesante. Madrid tiene un problema de contaminación fuerte y el Ayuntamiento de Madrid es la primera empresa de la ciudad. Tiene 70.000 empleados. Entonces dijo, para el contrato de licitación de electricidad del Ayuntamiento, que son más de 70 millones de euros,
80 millones de dólares, es lo que gasta en electricidad el Ayuntamiento de Madrid, solo se podrán presentar empresas que produzcan exclusivamente con energías renovables. Bueno, esto era la primera que se hacía en España. Las grandes empresas eléctricas españolas recurrieron ese pliego de condiciones. Fueron al juzgado, al Tribunal Contencioso Administrativo, que es donde se dirimen los temas administrativos, y dijeron, esta cláusula no se puede poner, no nos pueden obligar a que produzcamos todo con energías renovables. Bueno, pues el juez ha dicho que sí, que el Ayuntamiento de Madrid sí puede exigir que no lo que le venden al Ayuntamiento, sino que todo lo que produzca una empresa sea renovable para poder concursar. Y esto está teniendo un hito, porque dense en cuenta que si esto que legalmente en España ha dicho el juez que se puede hacer, lo empiezan a replicar otros ayuntamientos, otras administraciones, necesariamente va a transformar a las empresas, porque dirán, oiga, si no quiero perder este cliente, tendré que adecuarme a lo que me exige este cliente. Entonces hace un llamamiento muy importante a las administraciones públicas para que también sean exigentes a la hora de la producción sostenible. Y, por último, un tema también interesante, que es el consumo sostenible, ¿no? Y el último apartado era asegurar que todas las personas tengan información de calidad y pertinente para hacer también una elección a la hora de consumir de forma sostenible. Estos son los dos objetivos de desarrollo que todas las empresas dicen que les apelan o que les aplican. Luego hay muchas metas específicas, donde muchas empresas están viendo enormes oportunidades. Claro, si la agricultura tiene que ser sostenible, pues hay un segmento del sector que puede empezar a vender productos más sostenibles, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, en España, está habiendo cada vez más empresas de control de plagas específico, que ya no utilizan química muy agresiva, sino que está utilizando insectos que comen las plagas, por ejemplo. Y se está desarrollando todo un sector en ese ámbito. O de la agricultura ecológica, que tiene también sus proveedores o sus servicios. Pasa exactamente lo mismo con el tema de alimentación saludable. Luego no profundizo porque veremos un ejemplo interesante. Acceso a los medicamentos, acceso al agua y saneamiento. 1.000 millones de personas no tienen agua, en 12 años lo deberían tener, ahí hay un inmenso potencial de negocio. 3.000 millones de personas no tienen saneamiento, en 12 años lo tienen que tener. Si se cumplen los ODS, hay otro enorme potencial de crecimiento. Energías renovables, infraestructuras, vivienda, ciudades inteligentes, transporte, desarrollo de productos para la base de la pirámide. En la medida de que la gente salga de la pobreza, consumirá más. Pero tienen que tener unos productos asequibles. Hay empresas que están desarrollando líneas específicas para esta base de la pirámide, ¿no? Los que van saliendo de la pobreza ya tienen un nivel positivo para poder gastar más y necesitan productos específicos. Entonces, una lectura de las metas permite también una lectura de oportunidades, y las empresas que siempre buscan oportunidades, pues las sabrá encontrar. Y por último, hay una tercera lectura de cómo una empresa puede contribuir no solo a estas metas y estos dos objetivos, sino al resto de los objetivos. Y aquí cito dos guías que pueden orientar este trabajo. La primera es del Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible y que se llama el compás, ¿no? La guía. Y plantea una metodología sencilla, está en castellano, en español y en inglés. Una metodología de 5 pasos en una lógica muy de ciclo de proyecto, ¿no? Y aquí es interesante que marca prioridades, igual que ha planteado el gobierno hondureño, o que también plantea fundarse. No vamos a ir a por todos los objetivos, vamos a priorizar solo algunos de los objetivos por el motivo que sea, porque es en el que estamos peor
porque es en el que más nos demanda la sociedad, porque es en el que tenemos más posibilidades de aportar, por el motivo que sea. Y a partir de este diagnóstico de objetivos prioritarios se establece una lógica de proyecto, ¿no? Se marcan unas metas, se integran en la política global. Esto es importante. Los ODS no es una cuestión de los departamentos de responsabilidad social, es una cuestión de toda la empresa. Y se mide, y a partir de esa medición, en ciclo, pues, se renuevan los objetivos y se empieza a ver. Esta lógica es de priorización. Y aquí pongo otro ejemplo, que es la guía que ha sacado la organización hermana, homóloga de Fundarse en España, que es el Pacto Mundial de la Red Española. Y aquí lo que hacen es no focalizar en dos objetivos, sino ver cómo una empresa puede influir en todos los objetivos. Y es interesante, porque cuando han hecho este ejercicio, y mañana lo replicaremos en la sesión simultánea, en la sesión que veremos sobre pobreza, alimentación y salud, perdón, veremos que una empresa pueda impactar en todos. Y aquí, para terminar, les pongo el análisis que han hecho las empresas españolas del sector agroalimentario de cómo pueden impactar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunos dirán, bueno, pero si es el sector agroalimentario, le aplicará el ODS 2, ¿no?, que es el de la alimentación. ¿Qué tendrá que ver con el de la educación? Bueno, pues las empresas españolas del sector agroalimentario se han marcado 30 metas para los próximos años que aplican a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicen, acabar con la pobreza. En España la pobreza es básicamente rural y en muchos países. Pues las empresas tendrán que hacer un llamamiento especial a sus proveedores rurales y saber cómo los van a integrar. Dice el objetivo 2. Plantea, por ejemplo, impulsar el derecho a la alimentación. Esto es más lógico porque es de los suyos, pero dicen, si la alimentación es un derecho, promocionando este derecho cumplimos el objetivo y también de alguna forma facilitamos nuestra labor comercial. Salud y bienestar, interesantísimo. Cada vez más en el mundo desarrollado, las enfermedades no son infecciosas, no son enfermedades que una persona tiene y transmite a otros, son enfermedades por malos hábitos. Y uno de los principales malos hábitos, todos conocemos el abuso del tabaco, el abuso del alcohol, el abuso del sedentarismo, pero uno de los malos hábitos de la salud son por los hábitos alimentarios, ¿no? Todos sabemos que mucha sal, abuso de sal es hipertensión, abuso de azúcar puede derivar en diabetes B, abuso de grasas puede tener problemas circulatorios. Bueno, pues las empresas agroalimentarias plantean, vamos a educar a la población y vamos a ser comprometidas con la salud a través de nuestra alimentación. La educación, por supuesto, educación para los empleados. Y aquí educación para los empleados hacen también no solo en sus tareas concretas, sino que dicen formar en derechos humanos a empleados y proveedores, porque no solo son los empleados, es toda la cadena de valor. Y aquí ya enlazo con el 16, que habla de lo que se ha citado aquí, adoptar medidas de lucha contra la corrupción, formar a nuestros empleados también para saber cómo abordar este problema. Cuando hay un caso de corrupción, cómo poderlo abordar, ¿no?, cómo poderlo tratar, ¿no?, a identificar los riesgos, ¿no?, que puede tener una empresa. Equidad de género. Todos somos conscientes de que en muchas empresas, posiblemente porque la mujer se ha incorporado más tarde al mundo laboral o por cuestiones de formación o de cultura, están en situación desigual.
agua y saneamiento. La agricultura necesita agua. En la medida de que la agricultura aborde el problema del agua de una forma sostenible, en España, por ejemplo, es el tema de los acuíferos, pues tendrá impactos importantes. Energía. Curiosamente, en España, la mayoría del sector, dentro del sector renovables, donde está habiendo más desarrollo es en las fincas agrícolas, porque es muy rentable en España el bombeo solar. Entonces, es un ejemplo, es muy rentable porque se acumula la energía en el agua, no necesitas ni baterías ni nada, ¿no? Es un ejemplo cómo las explotaciones agrícolas están aplicando el objetivo 7. Trabajo decente, industria, reducción de envases. Toda la comida que compramos viene envasada, otro gran reto. Transporte. Toda la comida se genera en un sitio y se distribuye en otro. Muchas empresas alimentarias son las primeras que están transformando sus flotas de camiones para que sean más sostenibles. Fomento del consumo responsable. Acción por el clima. Bueno, este es un ejemplo de cómo las empresas españolas, cuando dicen vamos a ver en qué podemos contribuir, encuentran, y este es el sector agroalimentario, 30 acciones para emprender en los próximos años. Yo creo que esta conferencia va a servir de alguna forma para identificar todas estas oportunidades y lo podremos ir viendo en los talleres. Y con esto prácticamente termino. Mi objetivo era intentarles convencer de que a partir de ahora y para los próximos años es imprescindible conocer en profundidad la Agenda de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque es lo que vamos a tener en nuestro entorno, que esta agenda es una oportunidad para transformar el mundo, para estar en un mundo mejor, desde lo más micro de nuestra familia y de nuestra empresa y de nuestro barrio hasta lo más grande, y que también es una excelente oportunidad para transformar a las empresas para que sean pues, más competitivas y mejor empresas. Y esto es todo. Muchas gracias.